Los papeles se sentían como hielo en mis manos temblorosas, aunque el despacho del abogado era sofocantemente caluroso esa tarde de septiembre. Mi hija Esperanza se sentaba frente a mí, su rostro de 12 años fijo en esa expresión obstinada que conocía tan bien, mientras su padrastro Ricardo ajustaba su costoso reloj y se aclaró la garganta. Señora Morales, dijo con esa voz suave que una vez me había encantado durante nuestro breve matrimonio, esto realmente es lo mejor. Esperanza tendrá seguridad, estabilidad, un futuro que nosotros podemos brindarle. Los papeles de custodia se difuminaron mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Podía oler la colonia de Ricardo, la misma que usaba cuando me prometió amar tanto a Esperanza como a mí para siempre, antes de decidir que no éramos lo suficientemente buenas para su círculo social. Esperanza ni siquiera me miraba. 3 meses antes, había empacado su elefante de peluche favorito y anunció que se mudaba a la mansión de Ricardo porque papá Ricardo tiene piscina y tú ni siquiera tienes cable. Las palabras habían cortado más profundo que cualquier cuchillo. Había estado trabajando en 2 empleos solo para mantener nuestro pequeño apartamento, llegando a casa exhausta para encontrarla de mal humor porque sus amigas de la escuela privada hablaban de sus vacaciones a Europa mientras nosotras recortábamos cupones para los comestibles. «¡Odio vivir así!», había gritado esa última noche antes de irse. «Odio ser pobre y odio que no puedas darme nada bueno». Ahora se sentaba ahí con su ropa de diseñador, mirando sus uñas arregladas mientras la nueva esposa de Ricardo, Valentina, sonreía esa sonrisa plástica y palmeaba el hombro de Esperanza posesivamente. El abogado, un hombre delgado con anteojos de alambre, empujó los papeles más cerca de mí. «Es una simple terminación de derechos parentales», explicó sin emoción, como si no me estuviera pidiendo que firmara para entregar mi corazón. «El señor y la señora Herrera quieren hacer oficial su familia. No más arreglos complicados de custodia, no más complicaciones». La forma en que dijo complicaciones dejó claro que se refería a mí. Mis manos temblaron tan violentamente que apenas podía sostener la pluma. El silencio en esa oficina era ensordecedor, excepto por el tic-tac de un reloj costoso en la pared. Probablemente valía más que mi renta mensual. Miré a Esperanza una vez más, buscando desesperadamente en su rostro cualquier señal de la niñita que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que me rogaba que le leyera solo un cuento más. Nada. Sus ojos verdes, tan parecidos a los míos, me miraron como si ya me hubiera ido. «Esperanza», susurré, mi voz quebrándose. «Cariño, ¿estás absolutamente segura de que esto es lo que quieres?» Por una fracción de segundo, algo parpadeó en su rostro. ¿Duda? ¿Arrepentimiento? Pero entonces la mano perfectamente arreglada de Valentina se apretó en su hombro y la expresión de Esperanza se endureció de nuevo. «Sí», dijo, su voz pequeña pero determinada. «Quiero que Valentina sea mi mamá de verdad ahora. Ella sí se preocupa por mí». Las palabras golpearon como un golpe físico. Me doblé ligeramente, mi pecho ardiendo con un dolor tan agudo que pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz tomando ese tono condescendiente que recordaba tan bien. «Carmen, tienes que entender. Esperanza necesita estabilidad. Tutores privados, preparación universitaria, conexiones que abrirán puertas para su futuro. Estás trabajando en un restaurante y limpiando oficinas por las noches. No puedes competir con lo que nosotros podemos ofrecer». Tenía razón, y todos lo sabíamos. Tenía 34 años, apenas manteniendo la cabeza a flote, mientras él era dueño de 3 concesionarios de autos y vivía en una comunidad cerrada. El abogado se aclaró la garganta con impaciencia, probablemente ansioso por llegar a su siguiente cita. Afuera, podía escuchar el tráfico pasando, gente siguiendo con sus vidas normales mientras la mía se terminaba. Algo dentro de mí se rompió. No se quebró, se rompió. Como una banda elástica estirada demasiado lejos, demasiado tiempo. Me enderecé en esa silla de cuero y miré directamente a mi hija. Realmente la miré.
esta extraña malcriada en ropa de diseñador que compartía mi ADN, pero ya no mi corazón. «Está bien», dije, mi voz estable por primera vez en toda la tarde. El abogado parpadeó sorprendido. La sonrisa presumida de Ricardo vaciló ligeramente. Incluso la expresión perfectamente practicada de Valentina se resquebrajó un poco. Firmé mi nombre en cada línea, cada letra deliberada y clara. Carmen Elena Morales. La pluma se sentía pesada en mi mano, como si estuviera firmando mi propio certificado de defunción. Pero con cada firma, algo más pasó. El peso aplastante en mi pecho comenzó a levantarse, reemplazado por algo que no había sentido en meses: libertad. Cuando terminé, puse la pluma cuidadosamente y me levanté. «Listo», dije, mirando a Esperanza una última vez. «Conseguiste lo que querías. Espero que te haga feliz». El rostro de Esperanza se puso pálido. Por primera vez desde que habíamos entrado a esa oficina, se veía incierta, tal vez incluso asustada. «¿Mamá?», susurró, y por una fracción de segundo sonó como mi niñita otra vez. Pero ya había terminado de ser manipulada por una niña que había elegido la comodidad material sobre la madre que había sacrificado todo por ella. «Ya no soy tu mamá, ¿recuerdas?», dije en voz baja. «Valentina lo es. Estoy segura de que hará un trabajo maravilloso dándote todo lo que quieres». Caminé hacia la puerta, mis piernas de alguna manera firmes a pesar de sentir que podrían colapsar. Ricardo me gritó algo sobre mantenerse en contacto y lo que es mejor para todos, pero sus palabras sonaban huecas y lejanas. No tenía nada más que perder ahora, lo que significaba que tenía todo por ganar. Afuera en el pasillo, saqué mi teléfono y llamé a la única persona que me había apoyado a través de todo esto: mi hermana Esperanza. «Ya está hecho», dije cuando contestó. «Los firmé». Esperanza me encontró en el restaurante donde trabajaba, deslizándose en la cabina de vinilo agrietado frente a mí con 2 tazas de café y ojos llenos de lealtad feroz. «Hiciste lo correcto», dijo antes de que pudiera hablar. «Sé que no se siente así ahora, pero... Carmen, hiciste lo correcto». Mi hermana siempre había sido mi ancla, 2 años mayor, 2 veces más valiente, y la única persona que nunca había sugerido que debería simplemente darle a Esperanza lo que quiere para mantener la paz. «Sigo esperando a desmoronarme», admití, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. «Sigo pensando que el dolor me va a golpear, pero en su lugar solo me siento vacía, como si alguien hubiera sacado todo lo que había dentro de mí». Esperanza extendió la mano a través de la mesa y apretó mi muñeca. «Eso no es vacío, cariño. Es espacio. Espacio para que finalmente construyas algo que sea tuyo». Tenía razón, aunque no podía verlo entonces. Por 12 años, cada decisión que había tomado giraba alrededor de Esperanza. ¿Dónde vivíamos? ¿Qué trabajos tomaba? ¿Cómo gastaba cada centavo extra? Ahora, por primera vez desde los 22 años, podía tomar decisiones basadas en lo que yo quería. «¿Recuerdas cuando éramos niñas y decías que querías abrir tu propia panadería?», continuó Esperanza, su voz gentil pero insistente. «¿Recuerdas cómo hacías esos rollos de canela increíbles para las recaudaciones de fondos de la iglesia y todos rogaban por la receta?» Sí, recordaba. Había olvidado tantos sueños mientras luchaba por sobrevivir como madre soltera, pero Esperanza nunca olvidaba nada. «He estado pensando en esto por meses, viéndote matarte tratando de hacer feliz a Esperanza mientras ella solo seguía queriendo más. Ahora tienes la oportunidad de convertirte en quien estabas destinada a ser». Esa noche, sola en mi pequeño apartamento que de repente se sentía demasiado grande sin las cosas de Esperanza esparcidas por todas partes, saqué un cuaderno y comencé a escribir. No un plan de negocios. Nada tan organizado todavía. Solo sueños. Una pequeña panadería con sillas desiguales y el olor de pan fresco. Tal vez un pequeño apartamento arriba, pintado en colores que yo eligiera. Una vida donde no estuviera constantemente disculpándome por no ser suficiente.
La pluma se movía por la página como si tuviera mente propia, llenando hoja tras hoja con posibilidades que había enterrado bajo años de agotamiento y decepción. 6 meses después, estaba parada en lo que se convertiría en La Cocina de Carmen, un pequeño local encajado entre una librería y una floristería en la calle Maple. La renta era asequible, la ubicación tenía tráfico peatonal, y por primera vez en años me sentía genuinamente emocionada de despertar por las mañanas. Había ahorrado cada centavo de mis 2 trabajos, vendí todo lo que no necesitaba absolutamente, y Esperanza había cofirmado el contrato cuando mi crédito no era suficiente. El espacio olía a aserrín y posibilidades. «Es perfecto», dijo Esperanza, pasando su mano por el mostrador donde serviría a los clientes. «Lo suficientemente pequeño para manejarlo sola, lo suficientemente grande para crecer». Tenía razón. Podía imaginarlo todo. Vitrinas llenas con la receta de mi abuela para empanadas de manzana, la masa madre que había estado cuidando por 3 meses, tal vez incluso un pequeño área de asientos donde la gente pudiera disfrutar café y pasteles. Gente real que apreciaría lo que hacía, no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegía hacerlo. La transformación no era solo sobre la panadería. Había comenzado a tomar clases nocturnas de administración de empresas, algo que nunca podría haber pagado cuando cada dólar extra iba a los caprichos de Esperanza. Me había cortado el pelo en un estilo que me hacía sentir confiada en lugar de solo conveniente. Incluso había comenzado a salir con alguien otra vez. Nada serio, pero recordatorios de que aún era una mujer con deseos y sueños más allá de la maternidad. Mi supervisora en el restaurante también notó el cambio. «Eres diferente, Carmen», dijo una tarde, más ligera de alguna manera, como si hubieras estado cargando algo pesado y finalmente lo hubieras dejado. No estaba equivocada. Por primera vez desde que Esperanza nació, cada noche me acostaba planeando mi propio futuro en lugar de preocuparme por la felicidad de alguien más. Había bloqueado el número de Ricardo después de que llamó 2 veces tratando de mantener una relación por el bien de Esperanza. Había cambiado mi dirección sin dejar un número de reenvío. Había construido muros alrededor de mi corazón que eran más altos y más fuertes que cualquiera que hubiera conocido. Si querían que me fuera de su familia perfecta, entonces me iría completamente. Pero tarde en la noche, cuando la emoción de planificar se desvanecía y el silencio de mi apartamento me presionaba, aún sentía el dolor, no arrepentimiento. Nunca me arrepentiría de protegerme de más dolor, pero pena por la hija que había perdido mucho antes de firmar esos papeles. La niñita que solía ayudarme a hornear galletas, que había creído que su mami podía arreglar cualquier cosa. Esa niña se había ido, reemplazada por alguien que valoraba las cosas sobre las personas, la comodidad sobre el amor. La cocina de Carmen abrió en una mañana fresca de octubre, y nunca olvidaré el olor de mi primera tanda de rollos de canela llenando el espacio. La señora Vázquez de la floristería de al lado fue mi primera clienta, y cuando mordió uno de esos rollos, sus ojos literalmente se pusieron en blanco de placer. «Ay, hija», dijo, «esto es el cielo, puro cielo». Para el mediodía, había vendido todo lo que había horneado, y la gente preguntaba cuándo tendría más mañana. Por primera vez en mi vida adulta, estaba teniendo éxito en algo que era completamente mío. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de madrugadas, delantales cubiertos de harina y el dulce cansancio que viene de hacer trabajo que amas. Comenzaron a surgir clientes regulares, el señor Chen que venía por café y un muffin de arándanos cada martes, las señoras del club de lectura que se reunían mensualmente por mis escones de limón, madres jóvenes con cochecitos que apreciaban tener un lugar que daba la bienvenida a los niños sin juicio. Estaba construyendo una comunidad, algo que nunca había tenido cuando estaba demasiado cansada y quebrada para socializar. 3 meses después, contraté a mi primera empleada, una estudiante universitaria llamada Sofía, que me recordaba a mí misma a esa edad, llena de sueños y determinación. El negocio era lo suficientemente bueno que estaba ahorrando dinero otra vez,
algo que no había hecho desde antes de que Esperanza naciera. Incluso había comenzado a mirar el apartamento de arriba, pensando en mudarme de mi lugar estrecho y realmente comenzar de nuevo. La vida se sentía completa de una manera que nunca había sido antes, completa sin necesitar que alguien más validara mi valor. Fue entonces cuando Esperanza llamó con noticias que helaron mi sangre. Carmen, necesitas saber. Esperanza ha estado preguntando por ti. Fue a tu antiguo edificio de apartamentos. Probó el restaurante donde solías trabajar. Te está buscando. Mis manos comenzaron a temblar tan mal que tuve que dejar el tazón de mezclar que había estado sosteniendo. ¿Qué quiere? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. No sé, dijo Esperanza cuidadosamente, pero Ricardo ha estado teniendo algunos problemas financieros, algo sobre malas inversiones y los concesionarios en problemas. El tiempo no era coincidencial, nunca lo era con Ricardo. Cuando Esperanza era pequeña y él estaba lleno de éxito, no podía molestarse con visitas de custodia o pagos de manutención. Ahora que su vida perfecta se estaba agrietando, de repente recordó que yo existía. Pero yo no era la misma mujer desesperada y rota que había firmado esos papeles. Había construido algo hermoso de las cenizas de esa relación y moriría antes de dejar que lo destruyeran. Si aparece aquí, le dije a Esperanza, mi voz firme y fría, ya no soy su madre. Ella tomó esa decisión y estoy viviendo con ella muy bien. Entró por mi puerta un martes por la mañana y por un momento no la reconocí. 15 ahora, alta y angular donde una vez había sido suave y redonda, ropa de diseñador colgando suelta en su figura como si hubiera perdido peso. Pero esos ojos, aún mis ojos verdes, aunque se veían más viejos, más tristes de lo que deberían los de cualquier chica de 15 años. Estaba detrás del mostrador arreglando pasteles frescos cuando escuché el saludo alegre de Sofía morir a mitad de oración. Carmen! Gritó con incertidumbre. Hay alguien aquí para verte. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Esperanza estaba parada ahí apretando una cartera costosa, su manicura perfecta descarapelada, estudiando mi panadería como si estuviera viendo un mundo alienígena. Por 3 años había imaginado este momento. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Pero ahora, enfrentando a la niña que había arrancado mi corazón y me lo había devuelto en pedazos, no sentí nada más que determinación fría. ¿Puedo ayudarte? Pregunté en el mismo tono educado que usaba con extraños. ¿Mamá? Su voz se quebró en la palabra, y se veía tan joven de repente, tan perdida. Pero había aprendido por las malas que Esperanza era una experta en manipulación, en hacer que la gente se sintiera mal por ella cuando quería algo. Lo siento, debes confundirme con alguien más, dije claramente. Soy Carmen, la dueña. Si te gustaría ordenar algo, estaría feliz de ayudarte. El color se drenó de su rostro. Mamá, por favor. Sé que estás enojada, pero necesito hablar contigo. Es importante. Sofía se movió incómodamente detrás de la caja registradora, claramente sintiendo la tensión. 2 de mis clientes regulares, las señoras del club de lectura, estaban mirando abiertamente. Esto era exactamente lo que había temido, esta interrupción del mundo pacífico que había construido. No soy tu madre, dije firmemente pero en voz baja. Dejaste eso muy claro hace 3 años cuando elegiste una familia diferente. Ahora, ¿te gustaría ordenar algo o debería pedirte que te vayas? Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Reales, pude ver, aunque eso no cambiaba nada. Mamá, por favor, solo 5 minutos. Papá Ricardo perdió todo. La casa, los autos, incluso Valentina lo dejó. Estamos viviendo en un apartamento ahora y él no puede pagar mi escuela más. Cometí un error, ¿está bien? Tenía 12 años y era estúpida y lo siento. Ahí estaba. La verdad que había sospechado de la llamada de Esperanza. No me querían de vuelta porque me extrañaran o se dieran cuenta de que habían estado equivocados. Me querían porque era útil otra vez, porque su mejor opción había desaparecido. Caminé alrededor del mostrador lentamente, deliberadamente, hasta que estuve parada directamente frente a ella, lo suficientemente cerca para ver las ojeras bajo sus ojos,
La forma en que su ropa costosa colgaba suelta como si hubiera estado viviendo de estrés en lugar de comida. Lo suficientemente cerca para recordar cómo solía oler a champú de fresa y sueños de la infancia. Pero no sentí nada excepto una furia fría y protectora. «Déjame aclarar algo», dije, mi voz baja pero llevándose claramente a través de la panadería de repente silenciosa. «Hace 3 años me miraste a los ojos y me dijiste que querías que alguien más fuera tu madre. Dijiste que yo no me preocupaba por ti, que no podía darte nada bueno. Tenías razón, no podía darte lo que Ricardo podía». Esperanza se encogió como si la hubiera bofeteado, pero no había terminado. «Así que firmé esos papeles y te dejé ir. Te dejé convertirte en la hija de alguien más, el problema de alguien más, la responsabilidad de alguien más. ¿Y sabes qué descubrí? Finalmente era libre de convertirme en quien estaba destinada a ser». Gesticulé alrededor de mi panadería, a la iluminación cálida y los clientes que me miraban con respeto, a Sofía que me observaba con admiración en lugar de resentimiento. «Construí esto. Yo. No porque tuviera que hacerlo, no porque alguien me forzara, sino porque quería. Y es mío. Sé que estás herida», susurró Esperanza, lágrimas corriendo por su rostro ahora. «Sé que fui horrible contigo, pero aún soy tu hija, ¿verdad? La sangre no desaparece así». La audacia me quitó el aliento. Después de años de elegir riqueza sobre amor, comodidad sobre familia, ahora quería reclamar sangre cuando era conveniente. «No», dije firmemente. «No eres mi hija. Mi hija murió el día que eligió una piscina y televisión por cable sobre la madre que la amaba más que a la vida misma. Tú eres solo una extraña que casualmente comparte mi ADN». Las señoras del club de lectura estaban susurrando ahora, y podía ver a la señora Vázquez de la floristería presionando su rostro contra la ventana. Esto sería el tema de conversación del vecindario por semanas, pero no me importaba. Había pasado demasiados años preocupándome por lo que otros pensaran, tratando de ser lo suficientemente buena, lo suficientemente agradecida, lo suficientemente callada. «Lo que creo que realmente estás preguntando», continué, «es si te dejaré mudarte conmigo otra vez ahora que tu mejor opción se cayó. Si te apoyaré financieramente, emocionalmente, tal vez ayude a pagar esa escuela privada que tanto amas». El rostro de Esperanza se puso blanco, confirmando lo que ya sabía. «La respuesta es no. No soy tu plan de respaldo y no soy tu red de seguridad. Tú tomaste tu decisión y yo tomé la mía». Esperanza se desplomó en una de mis sillas desiguales, sollozando como si el mundo se estuviera acabando. Tal vez para ella lo estaba. «Por favor», jadeó entre lágrimas. «No tengo a dónde más ir. Haré cualquier cosa. Trabajaré aquí. Te ayudaré. Seré la hija que siempre quisiste que fuera». La desesperación en su voz era real, cruda, y podría haber roto mi corazón hace 3 años. Pero había pasado demasiadas noches llorando hasta quedarme dormida, demasiados días preguntándome qué había hecho mal, demasiados meses reconstruyéndome de la nada para ser movida por lágrimas ahora. «¿La hija que siempre quise que fueras?», repetí, y pude escuchar el hielo en mi propia voz. «Esperanza, fuiste exactamente la hija que quería. Cuando eras pequeña y me ayudabas a mezclar masa de galletas, cuando te quedabas dormida leyendo junto a mí, cuando me contabas sobre tu día en la escuela, eso era perfecto. Nunca necesité que fueras algo más que amorosa y amada. Tú elegiste querer más». Sofía se había acercado, probablemente lista para llamar a la policía si esto escalaba, pero aprecié su instinto protector. Las señoras del club de lectura habían abandonado cualquier pretensión de no escuchar y estaban mirando como si esto fuera su entretenimiento semanal. La señora Vázquez había realmente entrado y estaba fingiendo mirar mis pasteles del día anterior mientras claramente escuchaba. Que miraran, que vieran lo que pasaba cuando alguien trataba de manipular a Carmen Morales ahora. «Esto es lo que va a pasar», dije, sacando una tarjeta de presentación de detrás del mostrador. «Te voy a dar el número de servicios sociales. Pueden ayudarte a ti y a Ricardo a resolver asistencia de vivienda, cupones de comida, lo que necesiten, pero no lo vas a conseguir de mí». Esperanza miró la tarjeta como si fuera una serpiente.
¿Realmente vas a dejar que me quede sin hogar? Susurró. ¿Realmente vas a darle la espalda a tu propia hija? La manipulación era tan obvia, tan calculada, que casi me reí. Casi. Voy a dejar que una joven que legalmente tiene diferentes padres se las arregle con los problemas de su propia familia. Corregí. Justo como querías, justo como elegiste. Caminé hacia la puerta y la sostuve abierta, mi mensaje claro. Valentina es tu madre ahora, ¿recuerdas? Ricardo es tu padre. Estoy segura de que encontrarán algo. Son tan buenos proveedores. Esperanza se levantó con piernas temblorosas, el rímel corriendo por sus mejillas, mirando alrededor de mi panadería una última vez como si la estuviera memorizando. Te odio, susurró mientras pasaba junto a mí. Te odio tanto. Bien, respondí calmadamente. El odio es honesto. Es más honesto de lo que ha sido conmigo en años. La puerta sonó cuando se cerró detrás de ella, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó congelada detrás de la caja registradora, sus ojos anchos de shock. Las señoras del club de lectura me miraron como si acabara de realizar magia, y la señora Vázquez agarró su escone del día anterior como si fuera un salvavidas. Por un momento, me pregunté si había ido demasiado lejos, si debería correr tras ella, si debería. No. Me detuve antes de poder espiralear de vuelta a la mujer que siempre se cuestionaba a sí misma, que siempre se preguntaba si estaba siendo demasiado dura, demasiado exigente, demasiado. «Carmen», dijo la señora Vázquez suavemente, acercándose al mostrador. «Hija, ¿estás bien?» Miré su rostro amable, marcado con 70 años de experiencia de vida, y me di cuenta de que estaba más que bien. Estaba libre. «Estoy perfecta», dije, y lo dije completamente en serio. «Eso fue increíblemente valiente», gritó una de las señoras del club de lectura. «Mi hija pasó por algo similar. A veces tienes que protegerte, incluso de tus propios hijos». Sofía asintió vigorosamente. «Eso fue increíble, Carmen. Nunca he visto a nadie defenderse así». El apoyo me sorprendió. Por tantos años, me habían dicho que debería estar agradecida por cualquier relación con Esperanza, que debería acomodar sus demandas, que debería estar feliz de que estuviera dispuesta a verme. Pero estas mujeres, mis clientas, mi comunidad, vieron la verdad. Vieron que había sido manipulada por una niña que había aprendido a usar el amor como un arma, y me respetaron por finalmente negarme a ser herida por ello. Esa noche me senté en el apartamento arriba de mi panadería, el que finalmente me había mudado después de la confrontación, reclamando el espacio que era verdaderamente mío. Podía oler el aroma persistente del pan de mañana subiendo desde abajo. Podía escuchar los sonidos gentiles de mi vecindario asentándose para la noche. Mi teléfono vibró con un texto de Esperanza. «Escuché por ahí lo que pasó hoy. Muy orgullosa de ti. Te amo, hermana». Sonreí y dejé el teléfono a un lado sin responder. Ya no necesitaba explicar o justificar mis decisiones. Hace 3 años había firmado papeles renunciando a mis derechos parentales sobre una hija que ya había renunciado a mí. Hoy, finalmente había terminado el trabajo renunciando a ella también. Suena duro, pero no lo era. Era honesto. Era el paso final para convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser, la que había estado enterrada bajo años de culpa y desesperación y el trabajo agotador de amar a alguien que no me amaba de vuelta. Ahora tenía un negocio que prosperaba, clientes que me valoraban, una hermana que me apoyaba y, lo más importante, paz. Paz real, no el tipo frágil que depende de la aprobación de otras personas. El tipo que viene de saber exactamente quién eres y negarte a disculparte por ello.